Entonces, el primer paso, la primera aproximación al análisis funcional, en definitiva tiene que ver con la observación de la conducta, ¿no? La observación. Y esto presupone, por supuesto, la definición de lo que es una conducta, ¿no? Parece trivial, pero no es trivial. Hay que definir la conducta. ¿Qué cosa es conducta o qué cosa no es conducta? ¿No? Y específicamente, ¿cuáles son las conductas que me interesa cambiar y cuáles son las conductas que me interesa que se conserven? ¿Ya? Entonces, aquí hay una discusión de cuáles son los límites, de cuáles son los dominios en los cuales vamos a hablar de conducta y cuáles no. Se supone que la conducta tiene una aproximación general a los mamíferos, ¿no? Entonces tiene una contextualización evolucionista darwiniana, ¿ah? Y por tanto conducta es cualquier comportamiento que pueda ser medido, constatado y de alguna manera explicado, controlado y predicho, ¿no? Que son las condiciones que le habíamos exigido a las leyes del aprendizaje. Entonces, lo primero que tiene que hacer un sujeto cuando se enfrenta a un problema es definir ese problema. Y para eso tiene que hacer una observación de la conducta. Esto lo va a llevar entonces a la definición del problema. Aquí ya nos topamos con un tema complejo de definir desde las bases del conductismo, porque ¿quién define el problema? La verdad es que la teoría conductista se suma a todos los esfuerzos taxonómicos y generales de definir clasificación de enfermedades o de patologías, ¿no? Aquello que constituye una definición grupal de lo que es una enfermedad tiene más valor de enfermedad que un cuadro que puede eventualmente ser aislado. Pero, en el contexto conductista, basta que el sujeto que hace la conducta defina la conducta como problema para que eso pueda ser intervenible, ¿no? O intervenido. Y por tanto, no hay una definición única de lo que es un problema y no hay tampoco una definición única de lo que los sujetos van a hacer, por supuesto. Cada sujeto podrá definir como conducta problema lo que se le antoje y en la jerarquía que se le antoje. En este sentido, aquí hay una... No es que sea una ambigüedad, sino que hay una apertura liberalista, liberal súper amplia, donde los condicionantes de la definición del problema están basados básicamente en la observación del propio sujeto. Cuando estamos hablando de humanos, esto es fácil. Y en la observación del contexto, lo que significa que el sujeto que está haciendo el experimentador, digamos, tiene que observar la definición que hace el propio sujeto y la que hace el contexto o el espacio social respecto al propio problema. Aquí hay entonces, por ejemplo, ambigüedades, ¿no? En la observación del contexto, esto presupone recoger valoraciones que no siempre tienen su fundamento en la moral de principio o en una ética única, ¿no? Uno podría decir hay principios de vida que van a definir lo que son contextos patológicos y lo que no, ¿ah? Yo diría que el modelo conductista en ese sentido tiene la definición más pragmática, ¿no? Más práctica también. Es una definición mercenaria, depende de quién lo defina, ¿no? Y el mejor ejemplo que tengo yo para esta discusión es sobre el tema del homosexualismo. El homosexualismo, lésbicas y gay, digamos, dicho en palabras de hoy, fueron considerados una patología, ¿ah? Primero una desviación sexual, después un problema de conducta sexual y hasta el DSM-3, ¿no? Eso significa hasta la década del 80. Ya en el DSM-4 empieza a ser, no aparece en el DSM-4R-, ¿no?
Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuáles son los factores que influencian la definición de la homosexualidad como una patología antes de la década del 80 y después de la década del 80? Y la evidencia que hay es que hay una declaración, digamos, de parte de los profesionales del área de la salud psiquiatra y psicólogos de la American Psychological Association y de la American Psychiatric Association en relación a que reconocen su estado gay, ¿no? Reconocen su estado lésbico y por tanto plantean que no es una enfermedad o no es una patología, necesariamente se puede vivir como una opción. Ahora, un sujeto puede definir para sí mismo querer dejar de ser homosexual, ¿no? Y eventualmente eso lo va a tener que aceptar el experimentador, en este caso el interventor o el terapeuta. ¿Por qué? Porque se tiene que de alguna manera encapsular la definición que el sujeto hace de su propio problema. Hay que incluir eso, ¿no? Hay que incluir la opinión, el juicio o de alguna manera la definición que el sujeto hace. Pero de lo que les molesta en el fondo. ¿Eso ya no sería subjetivo o utilización de mentalismo en ese sentido? Claro. Porque la conducta de un homosexual no varía ni acá ni en 30 años atrás. Claro. Ahora, lo que sabemos es que sí varía, ¿no? O sea, la expresión social. Claro. Y entonces ahí ya tenemos que entrar al caso, ¿no? Eso es lo interesante, ¿eh? Porque desde que un sujeto nace hasta que tiene conducta sexual o lo que denominamos conducta sexual, ¿no? La conducta sexual, entendida como el coito o la aproximación al coito, normalmente, en términos normales, esto sucede frecuentemente en promedio, si promediamos el hemisferio norte de la gente en el hemisferio sur y de acuerdo a diversas culturas, estamos hablando de alrededor de los 16 años, ¿no? La iniciación sexual. Y nosotros sabemos que los procesos de identidad no se consolidan sino hasta bien después de los 20 años, ¿no? Especialmente en culturas donde hay formación académica extendida de 8 o 10 años. Entonces, la conducta sexual, si bien se define prácticamente o con frecuencia a los 16 años, no significa que en las etapas anteriores no haya conducta sexual, ¿no? ¿Y de qué nivel es esa conducta sexual o de qué medida define la conducta sexual o el patrón de género que el sujeto o la identidad de género que el sujeto reconoce, ¿no? Entonces la conducta sexual es fácil de definir en esos términos, ¿no? Es fácil de definir. Y lo que sabemos es que hay una cantidad importante de homosexuales hoy día que reconocen la identidad de género temprana o la apetencia sexual homosexual antes de los 8 años, ¿no? Entre los 6 y los 8 años. Entonces, una cosa es que el sujeto diga, a mí siempre me gustaron los hombres, a decir que efectivamente eso haya ocurrido, ¿no? Ahora no tenemos por qué dejar de creerle a la gente, ¿no? En lo que plantea. Pero lo que es cierto es que la conducta sexual normalmente se da en este contexto. Ahora, cuando hay contextos precoces, de precocidad heterosexual o homosexual, eso no necesariamente genera patrones distorsionados o de alguna manera desviados. ¿Ah? Depende de la contextualización que se haga, depende de la definición que se haga después en el curso vital del propio sujeto. Y por tanto, la conducta sexual desde el enfoque conductista va a ser un problema en la medida que haya alguna incapacidad de lograr el orgasmo en forma amplia. Entonces tiene definiciones operacionales bien grotescas, ¿no? Se considerará, por ejemplo, problema el que el sujeto tenga solo una manera de llegar al orgasmo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si para llegar al orgasmo tiene que tener primero la situación A y luego la situación B, para llegar entonces al coito que sería la situación C. Entonces, si hay una rigidización de la conducta en esos términos, ahí estamos hablando de una perversión o una disfunción o eventualmente algún otro problema, ¿no? Es complicado hablar de estos términos a este nivel de generalidad, sí, ¿no? Y es arriesgado también, ¿no? Porque uno pasa por alto montones de consideraciones que no solo son estéticas, que son éticas y técnicas, ¿no?
porque la homosexualidad sigue siendo un tema hoy día, ¿no? En función de lo que se reconoce como conducta sexual temprana, como identidad de género, ¿no? Que escapa al modelo conductista, claramente. En la medida que entendemos la identidad de género como lo que la cultura hace con la identidad masculina o femenina, en términos de representaciones que son dominantes para dar cuenta de lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, claramente eso no está en un paradigma conductista, está en un paradigma cognitivo, ¿no? Entonces sería mucho mejor ejemplo para la terapia cognitiva que para la terapia conductista. Ahora, volviendo a lo parsimonioso del modelo de análisis funcional de la conducta, de ahí que sea tan importante definir el problema. Y si el problema, y aquí viene una de las cuestiones básicas del conductista, si el problema no puede ser definido en términos absolutos, porque no tenemos claridad de lo que es normal estadísticamente o frecuentemente, si no tenemos tampoco una taxonomía que nos permite individualmente seleccionar conductas anómalas de conductas normales, si no existen los criterios en términos objetivos para distinguir lo que es una conducta disruptiva o bizarra de lo que es una conducta normal, la cosa se vuelve difícil. Y eso significa el análisis funcional. El análisis funcional, en el fondo, representa una alternativa clínica, diagnóstica y de intervención situada y específica para un sujeto, ¿no? Entonces esto es traje a la medida. Vamos a tener en claro que todas las consideraciones de normatividad, de concepción general, no van a estar alienadas de esta discusión. Pero lo que sí es que el análisis funcional, en la medida que facilita la definición del problema, nos va a llevar entonces a identificar los antecedentes de ese problema. Sea como sea que hayamos definido el problema, ¿no? Sea como sea que hayamos definido el problema, efectivamente los antecedentes del problema están en las consideraciones que dentro del esquema conductista implica la adquisición de una conducta. Entonces, si yo defino un problema como una conducta anómala, disruptiva, una conducta X, ¿cierto? Voy a poner conducta X aquí como problema. La conducta X es el problema. Yo debo presuponer que como conducta X esto es adquirido. ¿No? Y como conducta adquirida significa que de alguna manera hay una contingencia de reforzamiento que lo explica, ¿no? Hay una contingencia de reforzamiento en azul. ¿Ok? Esta contingencia de reforzamiento es lo que hace que la conducta se adquiera o se agregue al background de conducta que el organismo tiene. Y por tanto, para desaprender, lo que tengo que ser capaz de hacer es manejar las contingencias de reforzamiento de manera de acercarme a una técnica que permita la modificación, una extinción, un contraaprendizaje, en definitiva. Después de definir los antecedentes del problema, voy a tener claridad de cuáles son los reforzadores, ¿no? Esa es mi conclusión. ¿Cuáles son los reforzadores que mantienen la conducta? Voy a tener claridad de cuáles son las conductas incompatibles. Es decir, aquellas conductas que cuando están presentes la conducta problema no se da, ¿no? Sería la conducta anti-X, ¿no?
Yo recuerdo un alumno, un compañero mío, apellido, no recuerdo ya, Díaz creo que era, un moreno súper dotado de los deportes en octavo básico en el liceo donde yo estaba, que se iba al final de la sala y cuando aparecía cierta profesora, él se empezaba a masturbar. ¿Ya? Y entonces era un ídolo para nosotros, no era un tipo matón, ni mucho menos, era súper desordenado, pero no era agresivo. Y claramente resolvía sus problemas genitales en un contexto poco íntimo, ¿no? Se supone que la masturbación se puede dar en un contexto de intimidad. Luego, si se da en un contexto de público, como una clase, por ejemplo, aunque sea una conducta aislada, o aislada físicamente, que se va al rincón, sigue siendo un problema, ¿no? Es un problema para el contexto, un problema para el propio sujeto y un problema para todos los observadores. Bien, ¿y cuál era la conducta incompatible? Que hubiese un profesor hombre, ¿no? Si es que efectivamente había solo hombres, el tipo no se masturbaba. Si había profesoras muy lindas, el tipo empezaba a masturbarse. Y en un contexto de entrega de pruebas, en un contexto laxo, ¿no? Porque si era una clase muy intensa o una prueba, por ejemplo, el tipo no era capaz. Entonces yo puedo claramente identificar cuáles son los reforzadores que esa conducta tiene, cuáles son las conductas incompatibles, ¿no? Y normalmente esto tiene que ver con la presencia de ciertos agentes o con la ausencia de ciertos agentes, ¿no? Y por tanto también puedo definir conductas de aproximación a conductas, o sea, puedo definir la conducta alternativa. Tengo que definir las conductas alternativas y junto con definir las conductas alternativas tengo que definir los pasos que me van a llevar, los pasos, no las pasas, que llevan a la conducta terminal, ¿no? La escritura en carro. Terminal. Estoy pensando que esta conducta alternativa es la conducta terminal, ¿no? Es lo que yo quiero instalar en lugar o como opción a la conducta progresiva. Y los pasos que llevan a la conducta terminal son todos aquellos pasos que consideramos en lo que llamamos moldeamiento, ¿no? Esta aproximación que hacemos hacia una conducta final. Pero es en el contexto de una alternativización, o sea, aquí lo que se trata es tener la capacidad técnica de discriminar bien cuáles son los contextos de reforzamiento, cuáles son las acciones de reforzamiento, cuáles son las condiciones físicas de reforzamiento. Entonces, personas, sujetos, contextos pueden eventualmente tener distintas lecturas paralelas, ¿no? Y prácticamente todas estas cuestiones se vuelven en algún momento refuerzo. Se hace la implementación después que tú definiste el problema, defines entonces los reforzadores, las conductas incompatibles, las conductas alternativas, los pasos que te llevan y haces la intervención, ¿no? Se define la intervención. ¿No? Este sería el paso 1 así, el paso A, este sería la etapa media. Se define la intervención, voy a hacer tal y cual cosa. Se hace la intervención, se aplica, ¿no? Se implementa. Eso significa informar a los padres, a los profesores, eventualmente aparte del equipo de salud mental si estamos hablando de un niño, de un adulto, en un contexto laboral si estamos hablando de los trabajadores, ¿no? Se implementa y esto significa una cuestión súper importante aquí, que se implementa la intervención intervenciones con C, ¿sí? Y se lleva un registro, ¿no? Se hace un registro de la conducta. ¿Qué es lo que va a pasar en la medida que yo implemento los refuerzos que he seleccionado, en la medida que voy registrando la conducta en los distintos contextos, ¿vale? Y esto resulta, por tanto, ABC, resulta en una planificación, en una programación
de cómo voy a instalar conductas alternativas, ¿ya? Y la diferencia con los otros enfoques es que efectivamente lo único que estoy haciendo es aplicar las teorías del aprendizaje específicamente a la extinción o al contracondicionamiento para llegar a una definición de conducta más adaptativa o de alguna manera más normal. ¿Sí? ¿Quién define cuál es la conducta terminal? Normalmente, la definición de la conducta problema sugiere dentro del mismo contexto cuáles son las conductas que deben aparecer, ¿no? Entonces, normalmente en la definición de la conducta terminal o alternativa usamos los criterios de sentido común. El criterio de sentido común en este caso se refiere a que vamos a definir con el propio sujeto la necesidad del cambio y lo que eventualmente va a reforzar eso. Fíjense que mucho más importante que castigar o intervenir la conducta problema o intervenir en la contingencia de la conducta problema, que hay que hacerlo, lo que hay que hacer es hacer un buen moldeamiento en términos de hacer una intervención que esté bien reforzada, ¿no? En ese sentido, todas las teorías del aprendizaje fundamentan el análisis funcional y las intervenciones conductistas en nuevos paradigmas de aprendizaje para el propio sujeto. Entonces el sujeto no solo se le dice o se le considera lo negativo de su conducta o lo impropio de su conducta o lo inconducente de su conducta, de la mantención, sino que es eficiente en la medida que se dan las alternativas necesarias. Y eso sería. Este tipo de análisis funcional se aplica prácticamente, yo podría decir en psicología conductista evolutiva, significa intervención en trastornos comunicativos severos, trastornos psiquiátricos, trastornos generales del desarrollo. Las aplicaciones desde el punto de vista del análisis funcional son muy útiles, muy útiles, especialmente cuando tenemos condiciones de falta de desarrollo de conductas verbales o falta de desarrollo de nivel cognitivo. Este tipo de análisis es muy eficiente. De 0 a 6 años es particularmente eficiente. En problemas asociados a conductas adictivas, a problemas de obesidad, a problemas de diabetes, control de enfermos crónicos, diabetes, hipertensión, todas las adicciones prácticamente, los trastornos psiquiátricos, los conocidos trastornos psiquiátricos, es decir, trastornos en los cuales hay conducta autoagresiva o de alguna manera conductas que son claramente bizarras, ¿no? Como el delirio, por ejemplo. La intervención desde el punto de vista del análisis funcional ha sido muy eficiente. También específicamente en trastornos por ansiedad, fobias, en depresión mayor, ¿no? En los trastornos de personalidad ya ahí eventualmente la definición del problema es mucho más difícil, ¿no? Y prácticamente son pocas las alternativas terapéuticas eficientes que tenemos ahí. Y a la teoría conductista no le ha ido mejor que a otras, ¿no? Pero por ejemplo, específicamente estoy tratando de recordar alguna intervención clínica, por ejemplo, tratamientos conductistas estamos hablando, esto es conductismo skinneriano y watsoniano, ¿no? Específicamente en el tema de conducta sexual, por ejemplo, es bastante eficiente también, en el área de psicopatología, por ejemplo, donde hay bastante, entre comillas, mitología, ¿no? Estoy pensando en una película que podría contextualizar estas alternativas como La Naranja Mecánica, ¿no? Sí. El tratamiento al cual es sometido el protagonista tiene elementos conductistas ahí, más bien de aprendizaje vicario y aprendizaje desde el punto de vista operante. Ahí se mete otro autor que vamos a ver, que es Bandura, ¿no?
Bueno, eso sería el análisis funcional. Ahora, lo que puedo decir es que a pesar de que el conductismo es bastante antiguo y está en los inicios, en los albores del siglo XX, goza de buena salud y este modelo se aplica hasta hoy día y en forma estándar, cada vez más aplicado a distintas patologías con recetas específicas que incluso hacen prescindir del psicólogo, ¿no? Porque la mayoría de todas estas intervenciones de análisis están manualizadas. Está hecho el manual de cómo hay que hacer cada parte de la intervención, ¿vale? Ahora, hay una cuestión que me interesaría entonces sintetizar, ¿no? Sintetizar. Observé la conducta, definí el problema, ¿cierto? Definí el problema, definí las contingencias de reforzamiento del problema, está asociado a esto, ¿cierto? Los reforzadores, las conductas alternativas, ¿no? Etcétera. Hice la implementación. La intervención, llevé el registro, ¿cierto? Que implicó llevar un registro del cambio conductual, y aquí hay una diferencia sustantiva con otras líneas. Se hace un seguimiento y una evaluación. El seguimiento se refiere a la consecución de patrones de registro en periodos específicamente fijados. Entonces, yo voy a observar 2 semanas después que he hecho el tratamiento, un mes después, cada 15 días, voy a ir observando y haciendo el seguimiento significa registrar nuevamente la frecuencia de la conducta, la relativa eficiencia que han tenido las definiciones de las nuevas contingencias, de las conductas alternativas. Y la evaluación que es permanente, ¿no? Tengo que ir evaluando elementos del contexto, elementos de la familia, elementos de, por ejemplo, si estamos hablando de psicopatología infantil, de cómo va modificándose la conducta del niño en el contexto escolar completo. La retroalimentación que hacen los profesores, la retroalimentación que hacen los compañeros, la retroalimentación que hace la familia, más el propio psicólogo, ¿vale?